El Purgatorio, bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado y sobre todo en el que analizamos la coyuntura. Hoy el Ecuador está expectante en función de un proyecto de ley fundamental que el Ejecutivo, a través de Daniel Noboa Cina, ha enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, la Ley de Solidaridad Nacional, que busca combatir, dice el gobierno, a las economías criminales. Para ello hemos invitado a dos expertos penalistas, uno de ellos fue juez de la Corte Nacional de Justicia, así que los presento: Nino Casanelo, a mi izquierda, penalista y constitucionalista, y también el doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia, que sin duda ustedes se acordarán cómo fue que logró mediatizar su imagen cuando en su momento el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, lo destituyó en conjunto con Javier Muñoz, con 2 votos de un pleno de 5, para que se haga a un costado de la función judicial. Él luego volvió a tener su puesto a través de una acción constitucional. Saludamos a ambos invitados. Primero, Nino, agradecerle también por la deferencia al prestarnos las instalaciones para esta entrevista. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo al doctor Walter y a la audiencia también del Purgatorio. A usted, doctor. Muchas gracias por la invitación, Jorge. ¿Cómo estás, Nino? Y a la audiencia también, gracias por esta invitación. Bien, quería empezar un poco por los conceptos que han sido parte de este debate. Para muchos estamos en una dicotomía, Nino, entre la vigencia plena del debido proceso y la urgencia para lograr el objetivo con esa contundencia que quizás ha sido esquiva, ¿no? A pesar de la declaratoria de un conflicto armado interno, y tiene que ver con la disposición para que el bloque de seguridad, en una especie de potestad ejecutiva, pueda disponer aprehensiones y allanamientos sin la necesidad de una orden judicial. Eso que está en el debate, ya pasó el primer debate el viernes anterior, el segundo será este viernes, ¿genera o no una discrecionalidad en la práctica? Bien, me gusta un poco enfocar el proyecto también con el matiz comparativo que requiere, ¿no? Lo más parecido que hay, y esto hay que regresar a la definición del conflicto armado no internacional, la estructuración de estos nuevos grupos armados organizados, es la ley del 2018, la llamada ley de desarticulación del proceso de pacificación colombiano, que marca el escenario de lo que Colombia ha denominado hoy por hoy el derecho operacional. Es decir, reconoce Colombia y dice: tengo una situación conflictiva en el territorio nacional, donde por momentos tengo delincuencia organizada y por momentos tengo grupos de influencia en eje de frontera. Técnicamente ya no hay motivaciones paramilitares o de desestabilización de régimen, porque en teoría sí he generado un proceso de pacificación, pero lo cierto es que las dinámicas cambiaron y hoy tenemos estos grupos disidentes de las FARC, antes con una aparente motivación política, pasándose al bando de la delincuencia organizada y regresando a veces con la motivación política. Y cuando hablamos de motivación política, de esta concepción moderna, es ocupación territorial, extorsiones, derechos sobre la capacidad de las personas de emprender en sus sectores. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es exactamente lo que estamos viviendo desde hace un buen tiempo también en el país. Ya no es una criminalidad enfocada simplemente en un país de paso de sustancias catalogadas a fiscalización, sino que tenemos un entorno donde hay cada vez más incidencia de violencia, donde hay armas de más alto calibre, operaciones de tipo militar, y claro, ahí es donde nos preguntamos, la respuesta desde la concepción de la seguridad interna, de la policía, de la administración de justicia, como tradicionalmente la hemos visto siempre. ¿A qué nos referimos con esto? Órdenes de allanamiento, filtración o la posibilidad de que se filtre la información a través de funcionarios. ¿Es la forma adecuada de tratar esto? Esta es la primera pregunta que plantea el proyecto. Y claro, de cara a esto, y es lógico, porque es una situación nueva, es algo que estamos legislando, es algo de lo que no hay, digamos, marco comparativo sobre el cual basarnos más allá de tratar de interpretar la Convención de Ginebra, sus comentarios, ver lo que ha hecho Colombia, ciertamente pone sobre la mesa decir, ¿puede o no puede un bloque de seguridad en el contexto de una situación de conflicto, si es que pasa esta definición de conflicto armado interno y la Corte Constitucional mañana en un proceso de control no lo observa? ¿Puede o no puede, asegurando la ejecución de operaciones militares y mitigando amenazas que van más allá del poder policial, validar eventualmente, aún en un debido proceso diferenciado, si queremos decir, estas actuaciones? ¿Sí? Probablemente la Asamblea diga sí, si es que hay la voluntad política. Luego, quien lo va a tener que ratificar o decirnos, no,
Estas reglas son abiertamente contrarias al 76, rompen los principios a los que se somete nuestra Carta Magna en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otras decisiones y convenciones, probablemente sea la Corte Constitucional. Pero una cosa que yo rescato para este primer debate y para el segundo es la construcción de este marco, ¿sí?, está planteando lo que yo considero es la discusión del futuro en materia de seguridad contra estructuras de delincuencia organizada y grupos armados organizados en la región. Lo que hoy es un proyecto de ley en Ecuador creo que no va a tardar en ser una discusión que nos obligue a generar un nuevo marco convencional que justifique el derecho operacional, la capacidad de incursión militar en determinados espacios. Gracias, abogado. Doctor, usted como ex juez de la Corte Nacional de Justicia, ese criterio que ya ha esgrimido en la primera instancia en esta entrevista, Nino Casanello, ¿contrapone o no lo que se entiende, como decía al inicio, el debido proceso? Es decir, que una instancia ejecutiva distinta a la judicial, que es lo que contempla la Constitución, el marco jurídico vigente, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Penal, de alguna manera esto pondría en juego lo que para algunos sectores sería un ejercicio o un arca abierta para posibles abusos de autoridad. Pues bien, Jorge, en primer lugar la ciudadanía tiene que tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, de que la finalidad de la ley es muy buena, porque trata de erradicar esta delincuencia organizada y a través de la lucha contra el conflicto armado interno. Pero no queremos que pase algo similar a lo que sucedió con la ley antipillos, que luego de haber sido aprobada hubo un control de la Corte Constitucional, como lo dice Nino, y en este sentido, si no se estructura bien dentro del marco normativo y constitucional, que es coherente con el 76 de la Constitución y 77, podría acaecer aquello. Pero veo un poco más, un poco menos en el debate, en primer debate de la Asamblea, que sí se están tratando ciertos puntos neurálgicos que en el ámbito del Código Orgánico Integral Penal podrían afianzar esta ley, hablando estrictamente de las reformas que se hacen en esta materia. Sin embargo, aún falta mucho que dialogar y conversar porque siguen faltando, ¿verdad?, esos estribos, ¿verdad?, en los que se podría alcanzar el hecho de que la Corte Constitucional, ¿verdad?, pueda terminar observando esta ley y determinar que es inconstitucional, no solamente en este caso por la forma, sino por el fondo, porque vulnera garantías y derechos constitucionales. Insisto, la idea primigenia no es mala. Sin embargo, esto que se discutió de las detenciones, que en realidad hay una mala contextualización sobre las aprehensiones, tiene un distanciamiento muy amplio. No podemos darle a un bloque de seguridad mucho espacio de poder para poder actuar por sí mismo sin tener encima un control jurisdiccional. Esto en el Estado de Derecho y de Justicia, que está enmarcado en la Constitución del 2008, no es posible actualmente. Y si no está arraigada a esa línea, esta ley podría fracasar. Es así. Podría haber quizás allí una línea gris o una laguna que podría generar algún inconveniente más adelante. Se lo pregunto porque al final usted es el penalista y el constitucionalista, acá el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, y la idea aquí es esgrimir la discusión, ir desentrañando este proyecto viendo todas las aristas. Es interesante y me gusta abordar esta pregunta siempre con esta reflexión. En enero del 2024 una de las grandes dudas que se tenía es, bueno, ¿qué implica la declaratoria del CANI a nivel nacional? ¿Implica que estamos en una situación de combatientes o en su defecto es régimen constitucional y penal ordinario donde proceso a las personas? Se discutía si proceso por terrorismo solo por el hecho de estar tatuado, no había esta discusión, ¿no? Esta ley, que a mi criterio incluso de alguna manera atiende la petición de la Corte Constitucional de decir, deje de declarar estados de excepción y atienda esto con un régimen jurídico específico para esta situación, que si es que usted considera que sale, digamos, de las circunstancias normales de gestión de la seguridad. Y creo que el gobierno cumple primigeniamente, perfectible, debatible, con por lo menos ponerlo sobre la mesa. ¿Y por qué lo digo? Dicen que es suficiente la Convención de Ginebra y los comentarios. Yo le digo no. Porque la Convención de Ginebra está para un contexto de guerra civil o de procesos donde la etnia, donde la cultura marca las diferencias territoriales. Aquí la discusión es distinta, que hay un problema de desigualdad, un problema de fronteras permeables, un problema de falta de presencia institucional histórica en determinados puntos del país y en otros donde históricamente el fenómeno criminal no había también, que el Estado está compitiendo con estructuras criminales. No le digo por evitar que envíen droga a otra parte, a veces por darle a las personas la certeza de poder generar su negocio, de poder llevar a sus hijos a la escuela.
a cambio de impuestos, que es al final lo que es una extorsión en el plano de los civiles, pues, ¿no? Te pago por protección, te pago por circular. Entonces, en este contexto muy propio de nuestra región, este marco jurídico, tal y como ha sido planteado, como yo lo veo, nos va a marcar una situación clara. En determinado eje, yo por ejemplo soy de la teoría que el proyecto en una eventual modificación debería contemplar geolocalización de las situaciones. Es decir, que se pueda establecer que las operaciones militares se van a dar en determinado contexto, en determinado lugar. En los más calientes. De pronto, ¿por qué? Porque ahí sí puedo yo hablar de un objetivo militar en una caleta repleta de armas, donde yo sé que si voy a irrumpir y digo alto Policía Nacional con una 9 milímetros y me reciben con una 740, con una 556, pues me van a hacer que gruyer pues como policía. Esa es la realidad. Y lo digo porque lo que pasó con los 11 militares en Orellana no fue militares incursionando en una operación minera ilegal y arrestando gente, no. Ellos caminaban en una situación de patrullaje y fueron emboscados por un grupo paramilitar. Cambia la dinámica, es dinámica bélica. Entonces, ¿cómo lo veo yo? El régimen busca uso de la fuerza legítima como objetivo militar y a quien se rinde y residualmente deponga las armas en el marco de esta incursión, pues se lo procesa en el régimen. Ya discutiremos si creamos a los grupos armados organizados como tipo penal autónomo o si en su efecto se los procesa a la vieja usanza como delincuencia organizada. De eso se puede hablar. Pero ¿cuál es la certeza que se le quiere dar también a las Fuerzas Armadas? Es, usa tu poder letal, que hoy está justificado. Tú no estás entrando con una 5.56 contra una persona que tiene una navaja. Estás entrando con una 5.56 con alguien que te recibe con una 5.56. ¿Sí? Neutraliza a quien tengas que neutralizar y quien se rinda, somételo al Estado de Derecho. Esa creo yo es la lógica. Y sí, lo podemos pulir, pero tampoco podemos ser ajenos a qué es la realidad que vivimos. De lo contrario, vamos a seguir lamentando muertes de agentes, ¿sí? Y vamos a seguir huyendo o molestos porque no hay lucha activa contra la delincuencia. Esto, y no sé pues si el doctor comparta, tiene que venir claramente de la mano de políticas públicas para luchar contra la desigualdad, mejorar también el tejido social y finalmente, y cómo no, en la lucha económica contra la delincuencia, los recursos, ¿no? Nino Casanello ha hablado de la parte operativa, operacional en función de los objetivos militares, pero este texto también plantea declarar objetivo militar a cada bien o a los bienes de las organizaciones criminales a partir de un criterio que debe ser establecido. Allí también se debe categorizar, se debe establecer un manual, un pliego de determinadas circunstancias o que sea solamente con estos integrantes de los GDO. ¿Cómo lo observa usted? Sí, estoy de acuerdo con Nino en esto de la georreferenciación de los grupos estructurados armados dentro del país. Es una primera línea que nos daría ese puntal para poder avanzar en aquello. Pero ya lo que es determinar también en un objetivo militar es una discusión de las que creo que causa más gravedad dentro de la ley. ¿Por qué? Porque hay ciertas determinaciones, inclusive esta, que solamente quedan como en blanco dentro de la determinación del proyecto de ley y solamente se lo deriva a que el reglamento afiance cuáles son estos elementos, cuáles son estos grupos y todas las definiciones que deberían por lo menos contar en la ley primigeniamente y luego ser desarrollados en la reglamentación, lo que no se hace actualmente. Por eso ese es el temor, insisto. No, la idea del proyecto de ley no es mala, e inclusive en el ámbito penal es súper buena, inclusive con lo que está manifestando Nino. Sin embargo, hay que dejar establecidos los hitos o los puntos en el ámbito penal para que a futuro, ya en el control constitucional, la Corte en el fondo no manifieste que más allá de que haya estribado de que debe conformarse un consejo para no estar emitiendo estado de excepción en cada momento, esta ley tampoco nos satisface eso porque va en contravía de lo que constitucionalmente también es prohibido, aunque sea para el presidente de la República. Ese es el punto. Yo quería un poco devolver la pregunta que le hice al doctor Nino. Establecer como objetivo militar a los bienes o un bien determinado desde el criterio del bloque de seguridad quizás podría también entrar al campo de la discrecionalidad. Se habla, por ejemplo, de un vehículo sin placas y con vidrios polarizados. Puede ser un funcionario público, puede ser un empresario que quizás le entregaron su vehículo, pero todavía no tiene la placa, puede tener el documento provisional. Y bueno, hay vehículos, usted lo sabe mejor que yo, que ya desde su importación vienen con los vidrios polarizados. Allí, para evitar esa discrecionalidad o lo que se podría entender como una equivocación, también habría que dejarlo muy categorizado, muy claro en el texto final. Yo creo, y ahí compartimos, creo la mayoría, ¿no?
hay un marco normativo ya para un vehículo que no tiene placas y que no tiene permisos para tener vidrios polarizados. Podríamos decir, ok, ese no es un objetivo militar. Hagamos una pausa ahí. ¿Qué si es un objetivo militar? Insisto, yo sé que ahí hay reservas de explosivos, de armas de alto alcance, de determinado grupo. Yo debo presumir que si me acerco en una redada, es posible que me reciban a bala. Porque, ojo, el contexto de este proyecto, y esto tiene que entender la ciudadanía, se da después de que 11 militares fallecen. Y esto es lo que tiene que entender la gente. No estamos hablando, insisto, de que a los 3 aquí, desarmados, nos vino a fusilar un pelotón de maleantes. Estamos hablando de gente que se atrevió a generar una operación militar contra otras personas armadas, ¿ya? Y eso dice mucho del alcance que tiene esta organización hoy a la hora de generar violencia para generar presencia que haga competencia a la institucionalidad estatal. Entonces, cuando yo hablo de un objetivo militar, y ahí sí compartimos todos, hablo de tener la certeza por labores de inteligencia de que en determinado lugar hay armas. ¿Y por qué lo digo? Porque de hecho el proyecto lo reconoce y eso sí hay que resaltarlo de la propuesta que hace el gobierno. Sí habla de responsabilidad ulterior si yo mañana abuso de esa potestad para declarar objetivo militar algo y resulta que dentro lo único que hay son niños y personas, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, ¿sí? Si bien puedo decir, vehículo polarizado sin placa y con vidrio, se detiene al conductor, se le retira el vehículo y si esa persona se resiste en su momento, se lo arresta, sí tengo que, con especial atención, devolver la mirada a lo que puede ser una caleta llena de armas, a lo que puede ser un repositorio, digamos, de dinero, de sustancias sujetas a fiscalización, y debo tener la capacidad yo de neutralizarlo inmediatamente. Luego, si lo quiero someter en el mismo proyecto de ley a un proceso de extinción de dominio, que ya es una ley que existe, empatarlo con esa ley, bienvenido sea, porque a la larga la crítica ha sido por la confiscación, ¿no? Pero hagámoslo. Bien, estamos analizando el proyecto de ley de solidaridad nacional que busca, según el gobierno, el combate efectivo a las economías criminales con Nino Casanelo y también el doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a una pausa comercial, esto es El Purgatorio, no se despeguen. Este proyecto de ley plantea también que los cabecillas de los grupos de delincuencia organizada tengan una sentencia una vez que pase todo su proceso judicial de hasta 30 años, es decir, un aumento de penas en el caso de esas cabezas principales. Le pregunto a usted, Nino, ¿con eso logramos el objetivo? Porque me parece que la idea debe ser sinérgica. Esta ley plantea el combate, dijimos, efectivo a las economías criminales. Me parece que deben haber acciones colaterales a nivel de UAFE y demás. Desde luego, un poquito ahí para aclararlo, y esto va en la línea de lo que hablamos de la ley del 2018 en Colombia, lo que han distinguido en la ley es una nueva categoría y un nuevo tipo penal, que se llama grupo armado organizado. Es una forma de categorizar justamente estos grupos paramilitares que operan en lugares de difícil acceso. Colombia en esta ley los diferencia y dice, este es el tratamiento para un grupo armado organizado, este es el tratamiento para el grupo de delincuencia organizada y es algo que podríamos incorporar nosotros en nuestro proyecto. Pero este reconocimiento que apenas tiene, me parece, 4 años más en la pena desde la última reforma de la delincuencia organizada en julio del año pasado, termina siendo proporcional a lo que ya tenemos. Lo que muchos discuten es cuál es el criterio de pertenencia que plantea el tipo penal. Y creo que suscribimos los penalistas en que debería existir más verbos rectores que lo permitan delimitar para que no exista mañana una imputación a mansalva. Ahora,
Bajo esa premisa está en el orden de proporcionalidad que ya se aprobó vía consulta popular desde el año pasado, que fue el resultado de la consulta. Dicho aquello, efectivamente, ¿sí? De nada va a servir llenar las cárceles por 26 y 30 años si a la par no le voy cortando los recursos a las estructuras. Y en ese sentido, sí, y lo hemos dicho en varios espacios, creo que este es el primero de varios proyectos y uno de ellos debería ser la ley antipillos 2 y a mi criterio con un solo artículo, que es medidas autónomas administrativas de la UAFE, sujetas a control judicial si se quiere, para congelamiento de activos de estructuras delincuenciales. Pero es claro, un proyecto al que hay que ponerle mucha atención porque lo digo, lo he seguido de cerca, 2 periodos legislativos ya han bateado estas medidas pese a que las ha pedido el Gafilat en varias recomendaciones. Plantear una especie de autonomía administrativa para que esto avance desde la UAFE es quizás lo que hoy exige la circunstancia nacional, porque allí están las leyes de extinción de dominio y también de lavado de activos, pero la jurisprudencia es marginal, creo que no pasan de 8 u 11 las sentencias condenatorias ejecutoriadas y de eso también se ha hablado mucho. Pregunto, entonces hay que volver la mirada a la UAFE para fortalecerla desde esa línea a fin de que esto empiece a caminar. Coincido con Nino en que no solamente atacar a los cabecillas de las estructuras criminales es la solución suficiente o eficaz, puesto que no olvidemos que después de ellos vienen los otros mandos inferiores y se van volviendo los cabecillas. Y coincido también en el hecho de que debe fortalecerse no solamente la UAFE, sino crear una secretaría técnica que se encargue de esto. ¿Por qué? Hay algo importante en la ley de extinción de dominio. Quien es el ente encargado de proseguir con la extinción de dominio es la Procuraduría General del Estado. Y en todo este tiempo, sin criticar a quienes han pasado por ahí, ni los funcionarios que están actualmente en funciones, la Procuraduría General del Estado poco o nada ha hecho sobre eso, y en la ley de extinción de dominio mucho menos. Actualmente la Fiscalía General del Estado, creo que con un par de 1 o 5 fiscales que están encargados de extinción de dominio, están impulsando este proceso. Pero con una secretaría técnica encargada de eso, a la par de la UAFE y demás organismos, que lo puede hacer el presidente de la República a través de una ley, ¿verdad? O promocionar una ley en la Asamblea, sería más eficaz combatiendo todo el poder económico que tienen estos grupos estructurados, sería más eficiente y quitarle eso a la Procuraduría, porque en realidad no estamos avanzando. Desde el tiempo en que ha sido la ley de extinción de dominio puesta en vigencia hasta la fecha, no han existido resultados al margen de lo que se requiere. Ahora, en el caso de la UAFE, Nino, sí, existe y se supone que debería ser más ejecutiva aun cuando se plantea su fortalecimiento desde esta ley. Pero hace unos 5 o 6 meses, usted se acordará, detuvieron pues a un funcionario de la UAFE precisamente por lavado de activos. Y es quizás esa putrefacción, esa inoculación de la institucionalidad en el país la que deriva en la presentación de este tipo de proyectos. A ver, ahí hay, digamos, un poco diferenciarlo. Efectivamente, siempre la ejecución va a depender también de la probidad y la capacidad de las instituciones de depurarse. Eso es una realidad. Pero hay un tema sustancial. Este proyecto fortalece a la UAFE en la integración de investigaciones que coadyuven a, digámoslo así, generar las operaciones contra estos objetivos militares, contra estos grupos armados organizados. Pero no faculta a la UAFE, como sí lo hacía la ley antipillos, ¿sí?, con las medidas administrativas autónomas. ¿Y qué implica esto? Esto es lo que pedimos hace rato y que la Asamblea hábilmente siempre saca el debate. Debo decirlo, vayan a revisar los últimos 2 reformas a la Ley Orgánica de Prevención del Lavado de Activos y siempre se obvia esta discusión. Pese a que, y lo digo con la honestidad intelectual que busco o procuro tener siempre cuando digo esto, pese a que la misma Sobanca se le ha pedido, le ha dicho a la UAFE, venga usted y dígame que congele los fondos, ¿ya?, no se toma esa discusión. Ese es el verdadero poder, esas son las garras de una UAFE. Es decir, mira, tengo este registro de operación inusual. Ok, señor juez, voy a congelar. ¿Me ratifica el congelamiento de estas cuentas? Perfecto, lo ratifico. Hasta que no se esclarezca la investigación, ahí quedan los fondos. ¿Por qué? Porque eso inmoviliza inmediatamente a las personas. Y en eso no hay que ser científico cuántico para entenderlo. Si tú cortas los recursos, cortas la capacidad operacional de cualquiera, sea del gobierno, sea de las estructuras de delincuencia organizada. Entonces, esa autonomía real, aun si hubiera malos elementos, en el momento en que cortaste el flujo de efectivo, te garantizas una herramienta importante. Que puede servir para persecución. Todo puede servir para persecución si el funcionario es inescrupuloso. Entonces, la idea ahí es tener un objetivo global, y el objetivo global aquí es que el Estado de Derecho se imponga a la mafia. Sí, bueno, también la idea de que no tengamos una UAFE castrada de alguna forma, que tenga la posibilidad de, como ha dicho Nino Casanello, actuar sin temor ni favor
es que existe ese criterio intersectorial, ¿no? Y por allí quería continuar con el doctor. ¿Existe hoy o no una intersectorialidad entre el CIES, que es el sistema de inteligencia estratégica del país, con Super de bancos y compañías, con el SRI, con la unidad contra el lavado de activos de la Fiscalía y la misma UAFE? ¿Eso hoy existe o no existe? Lamentablemente, y lo digo personalmente, no existe, porque a pesar de que todas deberían estar estructuradas y concatenadas para un mismo fin, por un lado está la UAFE, no olvidemos también que el SRI también tiene una unidad de investigación interna que creo que a la par, a la actualidad, es más eficiente que la UAFE, y la delincuencia le teme más al SRI actualmente, por lo que pueden encontrar entre ellos, que a la misma UAFE. Entonces, debería concentrarse un poco más también en todo el proyecto de ley o afianzarse en alguna situación administrativa interna. Coincido en las medidas administrativas, sí sería un puntal muy bueno, pero también afianzar esto en que interinstitucionalmente todos busquen el mismo fin. Por eso hacía mi referencia también a la PGE. La Procuraduría tiene que intervenir en la extinción de dominio, recuperar fondos, los dineros que el Estado ha perdido, y sobre la delincuencia organizada también entrar en ese sentido, pero no está, pues. Tenemos ese claro ejemplo que no lo hace. ¿Cómo buscamos entonces que estén interconectados todos los demás organismos del Estado? Ahora, para ir avanzando en el debate, otra figura que plantea esta ley es evitar que los policías que hayan aplicado el uso progresivo de la fuerza caigan finalmente en ese pantano judicial, porque los meten presos, luego tienen que defenderse, y allí no solo que se pierde a un policía en la calle, y a veces son decenas o cientos, sino que cae en una especie de indefensión. La posibilidad de que el indulto ya no sea otorgado después de una sentencia condenatoria ejecutoriada, sino mucho antes. Incluso al principio se hablaba de que sea durante la indagación previa, después la discusión avanzó, que se aguarde a la conclusión de la instrucción fiscal, es un avance. Yo ahí tengo una posición muy personal, ¿no? Por las características del indulto y su definición constitucional es un poco difícil asimilar la figura, como se ha querido. Pero aquí hago una propuesta y la hemos expresado, la pongo a disposición del doctor para ver qué opina él, de él, más que todo en su posición de ex juez. ¿Qué le parece a la Asamblea si en lugar tal vez de este indulto anticipado propone como requisito de procedibilidad para procesar a un agente o un miembro de la fuerza pública, un miembro de las Fuerzas Armadas, un informe técnico realizado por una comisión con miembros de Fuerzas Armadas, miembros de la comunidad civil, que valore si hubo o no un uso excesivo de la fuerza? Si no se cumple este requisito, como era el indicio con responsabilidad penal en una época previo a la formulación por peculado en Contraloría General del Estado, pues simplemente no se inicia el procesamiento, y eso le da la tranquilidad y la garantía a la gente, ¿sí?, de poder seguir con los operativos y en el marco, digamos, del Estado de Derecho. Es una opción interesante, no forza esta figura constitucional y legal tal y como están contempladas en la Carta Magna y en el Código, y además nos permite tecnificar este tema, porque aquí sí hay que ser muy prudentes, ¿no? Tampoco, como se ha dicho, es de dar una carta blanca para que mañana todo sea considerado uso legítimo de la fuerza. El tema es que esto se tecnifique y se entienda qué es. Pero una cosa sí debo decirla, ¿no? Y esto, pues, sin invitar a la audiencia, pues no todo el mundo es aficionado, digamos, al tiro práctico, una cuestión por el estilo, pero quien ha disparado un arma, incluso en el ámbito práctico, sabe el estrés que supone, ¿ya? Entonces, para poder entender el uso legítimo y progresivo de la fuerza, más aún una situación de vida o muerte, ¿sí?, hay que comprender que el estándar tiene que estar especializado. No es una cuestión, y se lo consulto incluso al doctor, que uno desde la judicatura lo pueda asumir fácilmente en una reconstrucción histórica de los hechos. Porque la coyuntura es una cosa y otra cosa es verlo después de la batalla, pues, ¿no? Entonces, creo ahí hay una opción interesante, la pongo sobre la mesa para el debate, y creo que sería un tema, digámoslo así, provechoso, pues, para tecnificar también el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Doctor. Sí, coincido con Nino en que constitucionalmente el andamiaje no permite esta propuesta que está actualmente en la ley. Sin embargo, hay que recordar y también sistémicamente analizar lo que dice la ley del uso progresivo de la fuerza. Hay circunstancias que ya están insertas a favor de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Lo que ocurre es que los jueces y los fiscales, en los casos, no las han venido aplicando. Me recuerdo más o menos un poco, y lo tengo presente, que una de las premisas en esa ley es que los policías o militares que hayan sido en su acto de función, ¿verdad?, detenidos o aprehendidos, según la circunstancia, no deberían dictárseles medidas de privación de libertad, pero no ha ocurrido eso hasta la fecha, porque si ustedes se percatan,
casi la mayoría de policías militares están aprendidos, antes de por lo menos en el debido proceso relevar si dentro de su ejercicio de función, como ocurre actualmente en contra de los grupos de delincuencia organizada, lo han hecho realmente por defender al país o por defenderse como ocurrió con los 11 que murieron a manos de estos mineros ilegales. No se afianza eso. ¿Cuál sería una solución en ese sentido? No tanto el hecho de hacer un informe administrativo, sino que dentro de la cualificación de la flagrancia, porque esto más o menos ocurre en la flagrancia, establecer como una sección que en el caso de conflicto armado interno no se integre o se excluya como un delito flagrante el hecho de que haya sido un militar o un policía quien haya intervenido y que solamente se deje una investigación previa donde se podría acopiar si en realidad existe o no un delito. Y el resultado va a ser que la policía se va a fortalecer o los militares se van a fortalecer con la valentía para poder afrontar a los grupos militares armados o la delincuencia organizada actual para poder actuar con fuerza letal. Si no, va a ocurrir lo que ocurre siempre. No van a actuar con fuerza letal y va a ocurrir lo de los 11 militares con los mineros ilegales. Pero también había un planteamiento en torno a que en estos casos no se aplique de manera directa la prisión preventiva, sino las medidas alternativas a la prisión preventiva que por ejemplo, pueden ser la prohibición de salida del país, la colocación de un grillete, la presentación periódica ante un juez cada 10, 15 o 30 días. Esa también es una opción. Sí, pero es que justamente va de la mano, y en eso creo que vamos a coincidir con el doctor. El problema de la gente del orden es que dice, por hacer mi trabajo me veo sometido a un procesamiento. Y verse sometido a un procesamiento, y eso hay que decirlo, es estar en el estrés, aún cumpliendo una presentación periódica, una prohibición de salida del país, una limitación de libertad por un ejercicio del deber, pues. Y eso es lo que no quiere. Entonces, sea la opción que plantea el doctor en cuanto a que en la calificación de la flagrancia esto jamás pase como flagrante y siempre vaya una investigación previa, que es una opción interesante, que le da tiempo y descanso. O sea que se defienda en una instancia administrativa y si se logra ese informe lo puedan procesar. Lo importante es aliviarle el procesamiento inmediato a los miembros de la fuerza pública. Y eso más que evitarlo en debido proceso, que nadie se puede salvar de eso en este país, ¿sí? Todos, civiles o miembros de la fuerza pública, si tenemos que estar sometidos a un debido proceso y tenemos que responder por lo que hagamos fuera del marco normativo, pero sí apaciguar, darles un trato diferenciado porque ellos sí están en primera línea jugándosela todos los días en situaciones donde tienen que hacer uso legítimo de la fuerza. Entonces, más que mejores medidas cautelares, no lo sometamos a medidas, sometámoslo a investigaciones. Esa es un poco la lógica. Bien, nos quedan pocos minutos. Para concluir, quería el criterio de ambos, que no es parte precisamente de este proyecto de ley, pero sí de la criminalidad que enfrenta el Ecuador. El año pasado se presentaron 24.000 denuncias por secuestros y extorsiones. Obvio, el 85-88% por las famosas vacunas. Hay fuerzas especializadas como la FICE, que es la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, y la FIAC, que es la Fuerza Investigativa Anticriminal, creadas para bajarle la cresta a estos índices. ¿Por qué no ha sido posible? Un puntal para que no ocurra, para que esto siga avanzando, ¿verdad? En la cuestión de la criminalidad de las vacunas es el hecho de que no tenemos la suficiente repotenciación. Las unidades pueden estar, pero acorde a ello, con esto de la coordinación institucionalizada, por ejemplo, tenemos actualmente un déficit de 500 fiscales que son los que tienen que investigar estos delitos. Entonces, si no tenemos el número de fiscales suficientes, ¿cómo van a avanzar las investigaciones? ¿Cómo van a proceder las diligencias? ¿Cómo van a pedir allanamientos, diligencias preventivas, medidas cautelares cuando se procesen? No van a poder acaparar esa cantidad de miles de denuncias porque no existen fiscales. Ahora bien, vamos al lado de los jueces. No existen ni siquiera conformada la Corte Nacional y los juzgados de instancia no están completos. Queda viendo en eso el Consejo de la Judicatura. Sin esa articulación en que se repotencie todo el sistema de la función judicial, estas unidades creadas para ese efecto solamente quedan como otro elefante blanco más. En su caso, Nino. Y complementando esta idea, desde lo práctico, ¿sí? Y esto es un fenómeno ya de la modernidad, cada día hay menos efectivo. Y hemos visto que todos estos ejercicios de vacunación, de secuestros, han terminado pasando por el sistema financiero tradicional, pues. Estamos hablando de un montón de instituciones financieras que han permitido la apertura de cuentas, el recibo de cantidades gigantescas y el retiro en tiempo récord. Si no entendemos que está pasando algo también con el sistema financiero ahí, que hay que atacar desde esa arista, es decir, llamando al orden oficiales de cumplimiento, llamando al orden a las autoridades de los bancos y mejorando los sistemas por los que se abren cuentas y fluye el dinero, pues fuera del déficit que ya tenemos en la Administración de Justicia, difícilmente vamos a poder controlar este fenómeno. Si nosotros bajamos esta sangre del organismo de la delincuencia organizada, que es el flujo de capitales, tarde o temprano vamos a comprometer su capacidad para generar violencia, porque vamos a imposibilitar que se armen, que se transporten y que tengan presencia territorial.
Antes de concluir, en un minuto, su comentario en torno a este proyecto de ley, lo que hay que hacer, lo que hay que separar y demás. Sí, el proyecto de ley tiene una finalidad buena, su objetivo realmente debe pasar, debería aprobarse. Sin embargo, por el hecho de querer aprobarse y haberse calificado como urgente, no debe sobrepasar los límites del debido proceso. Claro está, vivimos una realidad distinta a otros países, una realidad que no estaba con nosotros hace 10, 20 años atrás y debemos combatir con toda la fuerza de la ley. Pero sin embargo, confío en que con estas mesas de trabajo que hay en la comisión y llamando a los juristas a que rearmen el proyecto o viertan sus ideas, sí va a salir a flote y no va a terminar siendo declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Si hay que hacer un inventario, ¿cómo separaría usted la paja del trigo en este proyecto de ley? Tenemos que generar un trámite o un mecanismo para reconocer un conflicto armado no internacional que implica los límites del uso de la fuerza en ese contexto, un marco de regulación que le dé seguridad jurídica al miembro de la Fuerza Armada que interviene en esas operaciones, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que este es el marco jurídico por el cual también vamos a permitir mañana la defensa de inocentes o personas que puedan, digamos, ser imputadas por delitos que no cometieron, y al mismo tiempo que nos devuelva la seguridad, no solo en el plano físico, sino también de nuestra economía. Creo que si nosotros podemos ver que lo perfectible, lo mejorable, necesitamos cotejarlo con estas otras situaciones, más los proyectos de ley y políticas públicas que el gobierno tendrá que implementar conjuntamente y en eventuales proyectos, podemos estructurar un marco jurídico a la altura de esta circunstancia que, como bien dice el doctor, es históricamente inédita para nuestro país. Agradecemos las comparecencias del abogado penalista constitucionalista Nino Casanelo y también del doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Acá en el Purgatorio, como ustedes saben, no solo buscamos establecer criterios desde el pluralismo, sino encender los focos donde hay claros oscuros para que ustedes, nuestros seguidores, más de 10.225 seguidores, puedan tener el dato a la mano y que sepan qué es lo que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. Ha dicho el abogado y penalista Nino Casanelo que aquí se está jugando el todo por el todo del país en esta lucha anticriminal. Y el doctor ha dicho lo propio, siempre que se salvaguarde el debido proceso y la vigencia plena de los derechos fundamentales. Agradecemos su atención a esta entrevista y volvemos a agradecer también a Nino Casanelo por habernos prestado la locación del buffet a fin de poder grabar esta entrevista, y al doctor Walter Macías porque se ha venido de su provincia natal, Manabí, para poder apoyarnos y generar sus comentarios en torno a este proyecto de ley. Muchas gracias a ambos. Gracias, Jorge. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.